Vamos, Gonzalo. Muy bien. Hola amigos, ya estamos de regreso con nuestras actividades. Nos encontramos celebrando el Día Mundial de la Acuarela. Iberoamérica celebra, y estaremos desde hoy sábado 21 al 25 de noviembre con muchísimas actividades a través de nuestras plataformas de IWS Iberoamérica, en las plataformas de los distintos países y en el canal de YouTube IWS Iberoamérica. Bueno, hoy tenemos un gran entrevistado, un artista peruano, nacido en Arequipa, la cuna de la acuarela, en Perú, con estudios de arte en la Universidad de San Agustín. Y él es un importante referente de la acuarela en América y también en el mundo, con una tremenda trayectoria. Desde muy joven ha conquistado diversos premios, distinciones, con participación en festivales internacionales y, bueno, muchas exposiciones, talleres, etc. Además, debo decir que he tenido el honor o la oportunidad de conocer a Darío en encuentros internacionales y, bueno, con grandes recuerdos nos deja. Bien, ahora, sin más, los dejo con Darío Persicayo. Darío, ¿cómo te encuentras? Qué gusto, querido amigo, y definitivamente agradecerles de corazón a IBS Iberoamérica, a Tere Lojero, a todos los amigos del arte y en especial, hermano, un abrazo, a Gonzalo, que otra vez nos reunimos ahora virtualmente y siempre es un agrado poder verte y sobre todo en este día tan especial que es el Día Mundial de la Acuarela. Creo que eso es lo que nos ha unido en esta vez y el arte creo que nos está uniendo a través del mundo. Así es que bueno, yo agradecido infinitamente. Sí, entiendo que vamos a iniciar con una presentación Claro, una pequeña presentación, sí, para mostrar tu parte de tu trabajo. Así es. Bueno, queridos amigos, entonces voy a mostrarles unas imágenes de mis obras. Aquí tengo ya una presentación, se las voy a compartir. Ya, aquí por ejemplo, esta es una obra que hizo mi padre. Bueno, esta la coloqué especialmente justamente por ello, por ser mi padre, a quien, bueno, le agradeceré haberme permitido estar en esta fiesta que es la vida, aquí en este mundo. Y bueno, quería iniciar con él. Bueno, ya es una acuarela que hice ya a partir de los años del 2014, 2013. Y bueno, la característica principal de este retrato era un poco justamente eso, ¿no? Mi padre ya falleció y bueno, era una forma de rendirle un homenaje y bueno, quise captar un poco esa actitud que él tenía frente a la vida y bueno, fue una expresión natural de él, así que bueno, traté de hacer eso. Bueno, a ver, empezaremos ahora. Quiero empezar un poco con un orden aquí. Esta es una acuarela que hice en el año de 1992, cuando salí del colegio, de la secundaria. Entonces hice esta obra en acuarela y me llamaba mucho la atención el realismo fotográfico, bueno, y así, ¿no? Me metí bastante en el realismo en mis inicios. Fue creo, el empiezo de poder ver la acuarela, pero bajo esta óptica, ¿no? Y bueno, vamos a ver el transcurso de las horas que viene más adelante. A ver.
Aquí esta es una obra que quise compartir justamente el año de 1994, 93, 94. Participé en un concurso nacional aquí en Perú y justamente, bueno, aquí ya entré a otra etapa. El realismo lo practiqué, digamos, desde el año 1988 hasta el 92. Luego de ahí, siempre me llamaba la atención las cosas distintas, quería hacer cosas, ya no, digamos, representando una realidad fotográfica, sino algo más expresivo, algo distinto. Y esta obra, por ejemplo, permitió ese camino, ¿no? Y siempre desde ahí permanecí investigando y dándome la oportunidad de ver diferentes formas de expresar una obra con la acuarela, ¿no? Entonces, esta obra para mí es el inicio prácticamente de toda esta aventura y la cual tengo un grato recuerdo de ello. Esta obra tiene que ver mucho con su significado y me gustaba mucho ello, ¿no? Es una obra totalmente de un neofigurativismo, ¿no? Que es lo que vengo practicando desde esa época hasta el día de hoy, y con diferentes matices y ello. Bueno, esta obra se titulaba No hay paraíso, y bueno, tenía que ver con un momento también en el que estaba viviendo algo fuerte, ¿no? Vamos a ver si la siguiente imagen. Esta, por ejemplo, ya es del año 2000, en 2004, donde también igual obtuve el primer premio en un concurso nacional de paisaje peruano en Lima, y esta obra la hice justamente, era una casona que estaba al filo de un acantilado en un lugar costero de aquí de Arequipa, que se llama Mollendo, y bueno, y al momento de interpretarlo, lo que quise más que todo era demostrar esa expresividad que tenía el lugar, ¿no? Porque la casa está como a punto de caerse y todo ello, ¿no? Entonces quise que esa expresión se notara cada vez más. Y esto de la acuarela que comenzó a caer fue ya algo que me sucedió incluso ya en el año 93, en el año 93, 94, donde producto, por ejemplo, podría decirle que al pintar se me cayó una gota en el cielo, pero una gota de agua bastante, era una cantidad más o menos, ¿no? Del pincel que chorreó en la parte del cielo y como estaba inclinado comenzó a bajar. Entonces eso también me hizo, ¿no? Esa obra incluso también la hice así, ¿no? Aproveché como que hay una gota, hice caer otras más y comenzaron a bajar y me gustó la expresión que eso daba con el agua y todo ello. Entonces, en esta ocasión ya, digamos que controlé un poquito más y bueno, y salió esta obra que a mí me encanta mucho, me gusta, de verdad. Tengo muy gratos recuerdos porque siempre esto me ayuda a ver las nuevas posibilidades que te puede brindar esta técnica. Esto también ya es seguido, años 2011, 2012, 2013, que empecé con este tipo de trabajos. Debo decir también que anteriormente en los años 90 hasta el 2000 pues no teníamos internet, así es que bueno, mayormente todo esto lo hacíamos y bueno, no podíamos ver demasiada pintura, ¿no? Excepto aquellos que podían viajar. En Perú, por ejemplo, bueno, yo no he tenido la facilidad de poder viajar en ese entonces por diversos motivos. También tiene que ver motivos políticos, ¿no? Porque para los peruanos no nos era fácil poder salir al exterior y todo ello, bueno. Nos pedían demasiadas cosas y bueno, muchos no podíamos hacerlo eso, ¿no? No podíamos hacer eso y bueno, pero estas obras justamente radican en eso, ¿no? En ese tipo de expresión. Año 2011, 2012, que bueno, y ya las presenté después en futuro a algunos concursos, me acuerdo que en el 2015 creo que fue, o 16 que las presenté a un concurso. Bien, pasaremos a las siguientes. Igual, estas, por ejemplo, ya son un poquito más adelante. Me acuerdo que estas son ya en el tiempo que participé en un evento internacional en Francia, y obras de las cuales también igual tienen que ver mucho. Ya más adelante explicaré un poco de eso, porque es que pinto con este tipo de contrastes y la acuarela bien así espontánea, con bastante gestualidad,
porque tiene un sentido para mí, o sea, y ya lo explicaré más adelante eso, ¿no? Bueno, aquí son más contrastes. Vayamos a la siguiente. Aquí me gustó mucho, en uno de estos viajes al Colca, pude recibir otra vez y me enamoré un poco más de la impresión de la luz, y eso dije, quise poner un poco más de eso en las obras que estaba haciendo, así es que este también fue para mí un cambio que fue dando para lo que voy haciendo ahora en adelante. Una obra que a mí me encanta, que esto es en el Valle del Colca, es un amanecer, pero la impresión de la luz de los cerros, por ejemplo, me gustó, y manejarlo con la acuarela con brochazos, me gustó mucho, ¿no? Entonces, y aplicar, ¿no? Diferentes cosas, diferentes maneras de ver. Bien, pasaré a la siguiente. Aquí igual, tratando de experimentar también con los papeles. Hay papeles que te pueden brindar ciertas cosas que otros no, y bueno, y eso también quise aprovecharlo en este. Bueno, esto tiene que ver más, son cosas más autobiográficas, porque esta tiene que ver con, bueno, algunas cosas que pasé en la niñez, y es un recuerdo de lo que pasé. Ahora, vamos a la siguiente. Aquí ya metí estos productos justamente de los encuentros que vamos teniendo, ¿no? Entonces, en base a un regalo que me hizo una persona que estaba en el taller, de un material que yo no conocía. Entonces, probándolo, salieron estas cosas. Por la manera de pintar, salieron. Y eso fue algo de verdad muy hermoso para mí, ¿no? Y que es justamente lo que me da la acuarela. O sea, entiendo que hoy me gusta cada vez más esta técnica porque te sorprende. Y justamente eso es lo que quería mostrarles, ¿no? Esto es más o menos lo que va ocurriendo en el transcurso de este camino. Vamos a la siguiente. Aquí ya quise representar un poco más. Esto también tiene que ver con un señor al cual conocí, un señor que me invitó a su casa, y desde su casa pude ver este maravilloso paisaje urbano. Era increíble, o sea, el lugar es hermosísimo, lástima que se está cayendo, y justamente por eso, ¿no? Porque veo que el lugar va a desaparecer con el tiempo. Ha quedado solo el lugar porque el señor ya falleció hace poco. Y bueno, un homenaje a él, ¿no? Un homenaje a René Leiva, que de verdad creo que nos dejó impreso eso a muchos también aquí en Arequipa, el habernos abierto su casa para poder ver de verdad este maravilloso tema, ¿no? Es un espectáculo de verdad ese lugar. Vamos a la siguiente. Esta es una obra que, con esta voy a terminar esta presentación, es una puerta andina. Entonces, esto es aquí en la parte de la sierra del Perú, y lo que aquí ya quise ver es un poco eso de la figuración, pero la abstracción, pero digamos complementarlo de una forma y lograr una bidimensionalidad dentro de ella, ¿no? Y me gustó eso, aparte del material, tratar con el material y lograr ciertas cosas que me ayuden a expresar, digamos, lo que estoy viendo. Y que, por ejemplo, estas son recuerdos, mayormente. Y en esta ocasión ahora estoy en eso, ¿no? Pinto mayormente mis recuerdos, lo que recuerdo del lugar, lo que me impresionó del lugar, pero digamos, porque para mí la vida también es parte de eso, ¿no? Bueno, en esta presentación quise mostrarles un poco el proceso de lo que fui haciendo durante estos años. Bueno, mis amigos, pues esta pequeña presentación, bueno, la hice con mucho cariño. Pero muy, muy interesante, Darío, buenísima, impresionante también. De hecho, creo que cualquiera que la vea queda inmediatamente motivado, enganchado. Gracias. Gracias, amigo. Dan ganas de haber pintado alguna de esas obras. Y me impresionó creo que le había visto esa apaisada horizontal de ese lugar que contabas que se estaba como cayendo. Sí. Preciosa. Lo que quería destacar es, viendo tu obra, es que logras como una amalgama de elementos, porque por un lado tienes como esa acuarela tradicional, pero también tienes elementos conceptuales, abstractos. Bueno, tú hablabas del neofiguratismo,
no sé si lo dije bien, Sí. neofiguretismo. Pero encuentro un tremendo valor en cómo logras componer todos estos elementos. Mira, bueno, lo que ha ido, digamos, ocurriendo en el transcurso del tiempo es que justamente, ¿no?, en los inicios, digamos, tienen que ver mucho, creo, algunos aspectos. Quisiera compartir un poco esto, digamos, en mis inicios como artista, sí, porque tiene que ver con mi obra en sí que hago hoy. Por ejemplo, yo vengo de una tremenda admiración a un realismo fotográfico y que, bueno, fotográfico, claro, está bien dicho, un realismo fotográfico que se realizaba aquí en Arequipa. Cuando yo todavía estaba en la secundaria y, bueno, mi hermano una vez me llevó a una exposición de pintura, fue la primera vez que acudí a una exposición de pintura, y justamente era de acuarela. Y me acuerdo que esa vez hubo un autor muy interesante que a veces muy pocos se lo conoce, pero que sí es conocido internacionalmente también. Se llama Percy Herrera Arancibia. Y me acuerdo que hacía unos nocturnos con un tipo de acuarela así, con bastante color, contraste. Después también hacía un arlequines, fiesta de carnavales, personajes. Muy, muy bueno en realidad. Una tremenda admiración por este artista. Y fue por ello que también fue parte de esa cautivación que tuve hacia la acuarela, ¿no? Fue también un autor al cual respeto, ¿no? Respeto y admiro, como a muchos, de verdad, como Teodoro Zurita, y qué no decir del Gran Palau, pero también a alguien que estuvo también muy cerca de mí, que fue mi hermano, y que fue, de alguna u otra manera, que hizo que me encaminara también en esta aventura, ¿no?, del arte. Y bueno, a él, de todas maneras, quiero decirle desde aquí, pues, hermano, gracias, y mi admiración tremenda hacia ti. Ahora, en este tiempo, admiraba tanto esta figuración que me gustaba hacer eso, o sea, y llegué a hacer un realismo muy parecido a la foto, como muchos creo en ese entonces también lo hacían. Pero luego de eso, había siempre la interrogante, ¿no? Y esto justo porque había un artista que me acuerdo que decía de que no es representar lo que ves, sino es darle a la gente tu visión de lo que ves. Y eso fue algo que me movió mucho, ¿no? Y de ahí el hecho de la experimentación y de decir algo distinto, y ya no representar solamente, sino que sea algo más, ¿no? Y bueno, y esa aventura viene de ahí. Sí, es muy interesante lo que nos cuentas. También recuerdo haber conversado contigo y con Evaristo, gran artista, un saludo también. Y bueno, ahí nos contaban que todos ustedes, la familia o los hermanos, eran artistas. Sí, sí. Eso lo encontré muy, muy llamativo. Pero habla un poquito, permite un poco entender el mundo o el contexto del que estás tú, Darío. Gracias, amigo, gracias. Un detalle quizás, por ejemplo, y algo que me gustaría que no pase desapercibido hoy, por ejemplo, y es que, por ejemplo, en Perú ha habido una evolución, no evolución, pero sí en el transcurso del pasar el tiempo, la acuarela ha ido variando también en maneras de interpretar. Por ejemplo, los 80s era más representativo, digamos, ¿no? Apegados a un realismo fotográfico. Pero luego de ahí también, o sea, vienen otros pintores o otros artistas, mejor dicho, que fueron cambiando de eso, ¿no? Me incluyo, digamos, de ahí también para adelante. Pero hay varios pintores jóvenes que a veces no se les conoce, por ejemplo. Por ejemplo, hay alguien que ha fallecido hace poco,
Jaime Antillaque, por ejemplo, era para mí sí, sí. un artista muy interesante, de una expresión terrible, ¿no? En su manejo de la acuarela y, bueno, manejo plástico. Igual también Eric Huanca Ceballos, por ejemplo, que también no se le conoce mucho, o sea, o no se le ha visto mucho, pero sin embargo, a gente que respeto mucho, o sea, por su trabajo. Y así han habido gente, ¿no? Por ejemplo, tengo ahí a alguien que se llama Miguel Cordero, que me gusta su forma de ver también, ¿no? De ver la pintura, que de verdad, o sea, y creo que esas cosas hacen que también, creo que madure también el pensamiento de las personas. O sea, no se trata solo, como digo, ¿no? De pintar, ¿no es cierto? Sino que detrás de eso también hay otras cosas. O sea, hay un tema. Ajá. Y de eso, ¿no? No quería pasar desapercibida esa partecita. Sí. Yo creo que en la acuarela, a diferencia un poco de otras técnicas, como la acuarela tiene un cierto nivel de exigencia técnico, a veces produce una necesidad de primero avanzar y traspasar la técnica, de dominarla, y una vez que se produce ese dominio, el artista puede ser capaz de empezar a incorporar otras cosas, otras sensibilidades, pero Claro. a veces como que son peldaños que se requieren ir superando. Yo creo Sí. que en el caso tuyo, Darío, tú contabas que habías empezado con ese realismo y bueno, quizás eso también te permitió pasar ciertas vallas, pero luego buscar otro significado más, más profundo. Sí, y aparte también creo que este tiempo también nos va mostrando diversos tipos de materiales, por ejemplo, que van saliendo cada vez y que también digamos, como que también ayudan a ese tipo de cambios, ¿no? Que va atravesando la acuarela, ¿no? Sí, Porque en sí, en la acuarela creo en su historia, o sea, vemos que va cambiando, pero como que sigue en progreso, ¿no? Es lo que yo noto, ¿no? En su historia. sí. Yo tengo la impresión que la acuarela ha ido un poquito más, eh, se ha quedado un poquito más lenta comparado Ajá. con las técnicas de óleo, de acrílico, que uno ve que Ajá. los grandes movimientos de pintura que se conocen en el mundo, que impresionismo, modernismo, cubismo, iban como más de la mano no de la acuarela, eran más de la mano Ajá. del óleo. Y la acuarela como que seguía Claro. siempre siendo un poquito fiel a cierta tradición, un poquito más tímida. Exacto. Pero en los últimos tiempos me parece que ya empieza a cambiar eso, como tú Sí, comentabas. sí. Sí, porque yo creo que a través de su historia misma, por ejemplo, mira, si uno se remonta nomás al tiempo, pues, de cuando, por ejemplo, se representaba en las cavernas, ¿no? Es una pintura y diluida, ¿no? Es una pintura diluida. Sí, Luego, más adelante, digamos, también los egipcios, ¿no? En sus papiros también utilizaban también un tipo de pintura diluida, ¿no? Para imprimir en los papiros. A claro. ver, en la Edad Media también, ¿no? En los libros también se representaba también con ello. Y creo que está en el Renacimiento, pero todavía con el Renacimiento te haya tomado como, digamos, un boceto para la acuarela o solo ello, ¿no? Para hacer una obra mayor, ¿no? Es como algo, como que hacías algo, pero para hacer una obra mayor y utilizar la técnica para eso. Pero Claro. luego creo que con los ingleses viene la cosa, ¿no? Porque los ingleses son los que, digamos, que ponen a la acuarela utilizado ya con más agua y todo ello, y ya eran obras, y ya fue distinto, ¿no? Incluso puede ver uno, por ejemplo, con William Turner, por ejemplo, Justamente. Cotman, claro, ¿no? Todo es una Sí, época brillante, ¿no? De los ingleses, que llevaron ya a la técnica de la acuarela, pero ya no la dejaron ahí, sino que la elevaron, ¿no? Y luego, bueno, los norteamericanos, ¿no? John Silver Sarri en 1800 para adelante, ¿no? claro. Winslow Homer después, pero, o sea, tenemos así una evolución que incluso después cómo va pasando en otras tendencias, por ejemplo, con Kandinsky, ¿no? Utiliza la acuarela, pero en forma abstracta, con el abstracto, ¿no es cierto?
Entonces, Claro. y va pasando esas etapas, ¿no? Yo veo que la acuarela, pues te decía que va como en un progreso, ¿no? Porque va así y así y sigue, ¿no? Y sigue. Sí. A diferencia de repente del óleo, del acrílico, que bueno, todos hemos visto eso, lo que ha ido pasando con ello. Pero la acuarela es como algo silencioso y tranquilo que ha ido evolucionando así, ¿no? Para arriba. Me Justamente. parece que va por ahí. Es como el agua, como una marea que va Exacto. creciendo. Ajá. Sí, y Sí, natural, ¿no? O sea, y natural. sí. Por ejemplo, el óleo te trae complicaciones. Yo, por ejemplo, en la universidad, pues hacíamos óleo y todo ello. Y hubo un tiempo que estaba pintando óleo, pero ese tiempo fue en el tiempo que más mal de salud estuve. Ah, Fue terrible para mí, sí, sí, era terrible. O sea, de verdad que me llevó hasta el hospital. O sea, fue cosa así. Y tanto así que tuve que dejar de pintar el óleo. O sea, y ah, ahora con la acuarela, por ejemplo, no me pasa eso, ¿no? Y estoy no. tranquilo. Ajá. Sí. Y- es verdad lo que dices tú. Parece que a varias personas les ha complicado las emanaciones. Sí, Y también, Darío, la evolución de la acuarela, me imagino que también va de la mano del aprecio por la acuarela. Yo tengo la sensación de que la gente eh, la empieza como a apreciar cada día más. O sea, tiene como mayor sí, sensibilidad por una acuarela. sí, yo creo que sí. Aparte también porque como es también, es como es como un lenguaje más inmediato. Lo que no ocurre a veces, yo pienso que con el óleo, ¿no? El óleo, sabes que tienes que tener por partes, tienes que, bueno, eso en fin, ¿no? En un comienzo, ¿verdad? Sí. Pero como con la acuarela pasa que te sorprende. El mismo hecho del agua, de cómo actúa el agua y todo ello, te va sorprendiendo. A diferencia del óleo, que me parece que es más medido. O sea, como que tienes que medir un poco más, ¿no? Y en cambio la acuarela es mucho más, más gestual. Y ocurre que cuando pasa eso, interiormente, o sea, te llena. Y muchas veces cuando te salen ciertas cosas, o sea, hay una emoción, una felicidad interna increíble, que no la sentí con el óleo, por ejemplo. O sea, a Exacto. eso me voy, ¿no? Sí. Sí, un tema como dices tú, de una emoción, como que tiene Sí, esa capacidad de transmitir una emoción y que me imagino que tanto para el que la pintó y si es así, también para alguien que la pueda que lo contemplar. observo. Claro, claro, exacto. Entonces pienso eso, ¿no? De esta técnica. Sí. Eh, bueno, un poco, por ejemplo, digamos también acerca de, digamos, el- en la acuarela, lo que es el estilo, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro, que también es un Quería, tema que es ajá, siempre interesante, sí. sí, entonces eso de los estilos, dice, no, estilo, tal, entonces ahí quería también un poco hablar un poco de ello. En mi caso, por ejemplo, digamos que mi pintura es un poco más autobiográfica, digamos. Casi siempre pinto cosas que me mueven de lo que me sucede, más allá, digamos, del lugar o esto es lo que me sucede, o sea, lo que pasa conmigo, con lo que voy a pintar. Eh, y eso tiene que ver un poco, creo yo, bueno, yo vengo de una familia muy sencilla. Mis padres eran de la parte de la sierra del Perú, mi madre, mi padre, y ellos nos trajeron a la ciudad, ¿no? Yo ya nací en la ciudad, pero mis hermanos, todavía el mayor nació todavía donde vi mi mamá y mi papá. Somos 7 hermanos, bueno, ya solo quedamos Mira, 4, por cosas de la vida, ¿no? Y a los 4 nos encanta el arte, nos encanta el arte. Siempre el arte siempre está en medio. ¿Qué se llama? Ah, ya, bueno, la vida que he ido llevando, o sea, no ha sido una vida, digamos, de demasiadas comodidades ni nada de ello, ha sido muy sencilla. Eso de alguna u otra manera me permitió ver, digamos, la vida siempre con dificultades, ya, siempre con dificultades. Y cuando pinto también es eso. Por ejemplo, cuando comienzo a salir
lo figurativo y fotográfico, mejor dicho, de lo fotográfico, cuando comienzo a salir de ello, era tratar de decir un poco más acerca de lo que yo podía sentir y ver, ¿no? Las niñas, por ejemplo, en esa acuarela en que experimenté, que han visto que era un color amarillo con tierras, son dos niñas que estaban llevando botes de basura para botarlo al contenedor, ¿no? Y yo estaba debajo en una quebrada y las miraba de abajo arriba. Pero las siluetas fueron lo que hizo que viera lo especial de ese momento, ¿no? Las siluetas de esas niñas con los tarros. Y eran pues bien pobres, bien pobres, ¿no? Y yo mismo me sentí muy identificado porque yo pertenezco a eso. Entonces, cuando yo vi eso, me llamó mucho la atención. La obra se llamaba No hay paraíso. ¿Por qué? Porque justamente pareciera que no hubiera luz dentro de eso, ¿no? ¿Qué solución podía haber para eso? No era tan sencillo. Pero atrás de ellas, en el costado izquierdo, puse un redondo. Y eso era el sol, ¿no? Para mí el sol, pero blanco, ¿no? Y esa era una forma de representar, o sea, la salida hacia eso. Entonces, desde ahí empiezo un poco a tomar ciertos elementos que me digan, o sea, esas cosas, ¿no? Por eso digo que es más, de repente, hasta intimista, ¿no? Porque tiene que ver mucho de lo que pinto con eso, con lo que veo y con lo que pasa, ¿no? Entonces, casi siempre por eso de repente uno puede ver que cuando utilizo los oscuros y los colores, es porque justamente el oscuro ha abarcado tanto que los colores quedan poco, pero sin embargo son los colores los que resplandecen sobre la oscuridad. Alguna vez escuché una frase bien interesante que decía, ¿no? Que Rembrandt conoció bien los aspectos de la luz por haber transitado las sombras, ¿no? Y para mí fue realmente, sí, wow, para mí una frase increíble, ¿no? Porque tiene que ver con la vida misma, o sea, yo me siento un poco identificado con eso. Entonces, de eso un poco trata, o sea, ¿por qué utilizaba los oscuros en los paisajes? Lugares que, por ejemplo, ya no, muchos de ellos ya no existen, se han derrumbado, o hay cemento encima, y todo eso, ¿no? Otras que, recuerdos, digamos, de algún viaje que hice y que solo logré tomarle la foto, ¿no? Pero en el recuerdo quedan las emociones. Y cosas de ellas te llevan a representar. Por ejemplo, una vez me fui al cañón de Cotahuasi, de aventura con un amigo, ¿no? Y a tomar fotografías, así, ¿no? Entonces, al llegar, porque demoramos desde la mañana hasta el mediodía para llegar al lugar, y de ahí en la tarde volver otra vuelta, que se llama, al lugar donde estábamos, y teníamos que subir una cuesta, pues así, un cerrito. Y era noche, y no hay ahí luz, y se ponía cada vez más oscuro, ¿no? Y teníamos que apurarnos. Entonces llegamos a la parte de arriba, pues ya veíamos ya los postes de luz, y cansados nos sentamos, ¿no? Y cuando nos sentamos vi la silueta del cerro oscuro, ¿no? Y el sol que pues ya estaba abajo, ya estaba anocheciendo, y el ladrido de unos perritos chiquitos, unos perros pequeños ladrando en esa oscuridad. Entonces, ese tipo de cosas son las que, o sea, me hacen pensar, ¿no? Wow, decía, ¿no? Qué bonito, o sea, era todo eso. Entonces, cuando pinto trato de llevar esas cosas a la pintura. Es como que trataras de que esos momentos, o sea, no sean olvidados, que se puedan mantener, ¿no? Y una obra creo que lleva a eso, ¿no? Creo que hay momentos o lugares, yo qué sé, gente, pero que la obra hace posible de que no se pierdan. Y eso creo que es lo bonito del arte, ¿no? Salva las cosas más importantes, a veces, del ser humano, ¿no? Que son sus emociones, que son esas cosas. Entonces, eso es un poco en cuanto a lo que diría del estilo, un poco a lo que trato, ¿no? Digamos, mi estilo es ese, ¿no? Es más intimista, es un poquito más, es neofigurativo porque hay figuración y sin embargo, tiene de abstracto y tiene otras cosas, ¿no?
Entonces, eso es un poco más, digamos, ¿no? Para ahondar un poco más sobre por qué hago estas cosas. Sí, sí, eso nos esclarece bastante de tu estilo, de cuál es tu búsqueda. Eh, Me parece que la observación y la sensibilidad son claves. Y es algo que tú has ido construyendo, esa sensibilidad especial. Me acuerdo en Toluca, que tuvimos la suerte de compartir. Estábamos en un cerrito, el Calvario se llama, un pequeño cerrito en medio de la ciudad, que servía como mirador, parque, y tenía también una iglesia con un Cristo, con una escultura que estaba fuera de la iglesia. Y la escultura era una bonita escultura, pero me acuerdo que Darío logras tomar una foto increíble. Encontraste un ángulo y de repente vemos la foto, impresionante, qué buena foto. Bueno, yo creo que eso tiene que ver un poco con lo que tú cuentas, esa observación que se vuelve más fina. Mira, quizás, por ejemplo, yo de pequeño, por ejemplo, a los 9 años, conocí a un personaje muy importante en mi vida. Hasta ahora tengo la oportunidad de a veces comunicarme, ya sea por internet, ¿no? Padre José Cremona, decimos, es un párroco, un padre, que en el pueblo en que vivimos, él se vino de Malta y estaba en la iglesia y en su seminario, ¿no? Ahí. Yo lo conocí por primera vez, pero era una persona muy, muy buena, eso a los 9 años, que me ayudó mucho también, o sea, en el aspecto de cómo ver la vida, ¿no? Era un personaje que, verdad, que caló mucho, ¿no? Y bueno, yo fui incluso monaguillo en ese tiempo, ¿no? Porque me encantaba ir a la iglesia, no esperaba la hora de las 6 de la tarde para ir y ser el primero en tocar la campana para avisar al pueblo que estaba la misa, ¿no? Y así, y eso era, me gustaba eso, ¿no? Me encantaba, o sea, ¿pero por qué? Fue porque esta persona fue tan especial, su trato, que de verdad vi la vida de otra forma también con él, ¿no? Entonces me permitió, creo que fue un personaje muy importante. Y eso hace que a veces las cosas estas religiosas y todo ello, o sea, yo tengo mi punto de vista, ¿qué te puedo decir? Particular sobre eso, ¿no? Hoy en día, que ya va pasando el tiempo, tengo mi visión particular. Pero lo que me queda más son lo que hacen esas personas, ¿no? Y cómo lo que hicieron, o sea, pueden cambiar tu forma de ver. Y sí, creo que eso me recuerda un poco a lo que pasó ese día con la foto, lo que era un Cristo y tomando la foto de ahí, ¿no? Y era eso, ¿no? Sí. Porque te acuerdas que tenía los brazos abiertos. Sí, sí. Y eso y eso me gustó. Sí, pero obtuviste un contraluz y desde un ángulo Sí. que era muy dramático, ¿no? Que la escultura al verla no transmitía toda esa fuerza dramática, pero la foto sí. Gonzalo. No, eso es muy interesante porque a veces es conocer a la persona, ver cómo ve un cierto lugar y cómo lo transforma finalmente. Sí, y eso es algo tan bonito. Bueno, justamente ahora último, y pensando en esto, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, ¿y qué es el arte para ti? ¿O qué es la acuarela para ti? Yo diría que la acuarela o el arte para mí ha sido como, digamos, como el viento, que no sabes de dónde viene, ¿no? Pero lo sientes. O sea, eso ha pasado con la acuarela en mí. O sea, no sé de dónde viene, pero lo sientes. Y tampoco sabes con exactitud a dónde va, ¿no? Puedes tener una idea de por dónde va, pero no sabes con exactitud a dónde. Entonces eso me lleva a pensar un poco en esto, ¿no? Y la acuarela la vivo así, de esa forma, ¿no? Y creo que el arte es esa expresión justamente, ¿no? Que hace que el ser humano, o sea, pueda pensar un poco acerca de su existencia. Por eso creo que me parece que es lo más importante. Creo que el progreso humano con la tecnología y la ciencia es importante,
pero creo que al final de cuentas como que lo está llevando también para otro lado. Y como que está perdiendo esa parte, ¿no? Entonces, ojalá que estas entrevistas, demostraciones, los eventos que se están organizando y todo ello, y los festivales, ayuden a ver, o sea, la parte del arte, o sea, que es importante, no solamente la otra parte, digamos, solamente de pintar, ¿no es cierto? No solo eso, ¿no? Sino, digamos, lo que nos hace seres humanos, ¿no? Entonces, esa partecita, pienso. Sí, cierto. Y la sensación, a mí me pasa la sensación con la acuarela que es algo que está en movimiento, haces algo, pero siempre sientes que hay algo más, un poquito más allá, como que siempre estás en un camino, en un recorrido. Sí, sí. Ese como misterio que transmite la acuarela en ese sentido es muy interesante. Y bueno, lo que tú comentas del arte, el arte en realidad tiene tantos significados, tiene esa capacidad de mover a la gente, de darle más sentido a su vida. Y es un lenguaje que entendemos que es muy universal, ¿eh? Nos permite comunicarnos con otras personas y transmitirle una cierta emoción a personas que no conoces, y eso es algo increíble. Sí, yo creo que lo hemos podido comprobar en este momento, por ejemplo, que ocurre lo del virus, la pandemia. Creo que ahí el arte ha servido para eso. Yo no sé, pero como haya pasado en otras familias, pero creo que lo mejor que le hubiera podido pasar al hombre es justamente que en esos momentos es donde más puedes optar por el arte, ¿no? Cantar o bailar, pintar. Pienso eso, ¿no? Que ha sido una mejor forma de llevar, o sea, de conllevar este mal momento. Y yo pienso eso, o sea, a mí me ha servido mucho este tiempo para ver que justamente el arte es muy importante, o sea, es muy importante. Y en realidad alguna vez escuché que decían que el arte salvará al ser humano y no deja de ser cierto, no deja de ser cierto. Creo que el arte te hace humano y te hace maravillarte. Y cuando el hombre pierde ese maravillarse, creo que muere, ¿no? Sí. El ser humano muere, ¿no? Retrocede en vez Ajá. de dar un paso hacia algo más. Sí. Nos quedan muchas preguntas, pero estamos, Bueno, si hay, al parecer si hay estamos con el preguntas. tiempo un poquito avanzado ya. Ajá. A ver, te alcanzo a preguntar brevemente de la acuarela en Perú, que mucha gente admira mucho a Perú como uno de los países de Iberoamérica en que la acuarela ha tenido grandes exponentes, gran desarrollo. No sé si nos puedes comentar un par de cosas sobre esta historia de cómo Perú logra tener tan buen desarrollo en el arte y en la acuarela. Yo creo que en el ámbito de la acuarela, lo que ha pasado es que ha habido gente muy entregada a ella en un comienzo. Por ejemplo, tenemos a Vinatea Reynoso, un gran exponente de verdad dentro de la historia del arte en Perú, y que justamente utilizó la acuarela y la utilizó, digamos, de una manera muy particular, tanto en su color como en su composición. Representaba, digamos, lugares de la serranía peruana, y bueno, él era más indigenista, ¿no? Entonces llevó la acuarela por ese lado y realmente tiene unas tremendas obras. Luego de ello, pues tenemos a Teodoro Usureta, que es un máximo exponente. Creo que de él aprendieron muchísimo de los que hoy en día todavía están vivos,
como por ejemplo mismo Alejandro, que era su hermano, dominadores de la acuarela increíbles. También había Guillermo Mansilla. Después, bueno, había tantos otros pintores, por ejemplo, Palau. Palau tiene mucho de Teodoro Insureta en sus comienzos y la evolución que ha ido teniendo hasta el día de hoy, que me parece admirable. Mauro Castillo, Carlos Ticona, digamos, y en otra forma de representaciones, o otra forma de amoldado, de llevar la acuarela, pues está Ricardo Córdoba, está Evaristo. Hay alguien que no se le conoce, por ejemplo, mucho, es que Reinaldo Núñez Simbor, que realmente es un excelente también artista, y como te iba diciendo también, dentro de los más jóvenes. En realidad, por nombres te diría que hay bastantes, y que han ido aportando diversas formas de ver la acuarela. Los concursos que se hacían, por ejemplo, en los 80s, había una empresa llamada Mitchell, hacía concursos nacionales de acuarela, y era todos los años. Y hay una gran cantidad de obras muy interesantes. La Pinacoteca de Mitchell creo que es una de las que puede representar mejor la década del 80, del 90 y parte del 2000. Y en verdad ahí podemos ver, ¿no? Un poco más acerca de la evolución de la acuarela. Sí. Creo que no se ha visto mucho fuera porque, como te decía, que políticamente, pues para muchos de los que pintamos, no era fácil poder salir al exterior. En los años 90, por ejemplo, Perú, y todos lo saben, vivía la época del terrorismo, entonces no era fácil poder salir a otros países. Nos pedían visas, nos pedían pues movimientos bancarios y todo eso, y pues hacía que muchos no pudieran, ¿no? Entonces, mayormente los artistas no podían salir. Por eso es que la obra que se ha visto se le ha visto aquí, ¿no? En Perú. Pero sí, yo creo que va a haber forma ahora de poder mostrar todo eso. Se está viendo la forma también de que ahora en Arequipa también se haga un evento mundial, así es que ya habrá noticias para eso. Luego te puedo decir de que así como ha ocurrido en otras partes como Europa o mismo Norteamérica y el Asia, la acuarela siempre se ha mantenido. Y creo que también fue gracias a estos concursos, a estas empresas que hacían estos concursos y de alguna manera hacían que, bueno, la gente practicara, ¿no? También esta técnica cada vez más. Aunque tiene sus problemas también negativos, ¿no? Porque a veces, digamos, como que muchos pintaban para el concurso y no realmente pintar por el sendero que uno quiere ir. Y eso también tiene sus ¿qué te puedo decir? Los lados negativos. Darío, bueno, estaba muy entretenido, pero vamos a tener que achicarnos un poquito. ¿Sí? El tema me gusta mucho, pero mira, algunos comentarios de las personas. Hay saludos de Colombia, de México, Brasil, Uruguay, Panamá, Chile, Argentina, Venezuela, Córdoba, Costa Rica, Ecuador. Bueno, y algunos comentarios dicen: silencioso y tranquilo, natural, emoción a través de la acuarela. La acuarela es emoción constante, nunca sabes qué vas a lograr hasta que la terminas. Luz y sombra, forma parte de nosotros. Emotiva e íntima, tu visión del arte y tu estilo. Darío, un excelente pintor, transmite mucha tranquilidad y calma a nuestra alma. Mágica tu acuarela, se ve que sale de dentro. Muchas gracias por la profundidad y transparencia de la entrevista. Gracias por el festival. Bueno, motivador, humano, sensible. No, buenísimo, yo estoy muy contento de haber tenido el honor de entrevistar a Darío. Decirles que a continuación, antes del cierre, pero a continuación viene la acuarela en el mercado del arte, ¿no? Que es el próximo video a las 11:10 de hora de México. Tienen que revisar, hacer el ajuste horario con las 11:10
de México. Para todos los países de América tienen que calcularla. Y bueno, y cerrar ahora con algunas palabras de Darío. Bueno, con algunas palabras de cierre, algún mensaje para gente joven. Darío. Bueno, y sí, bueno, gracias por todo. Miren, a veces me cuesta poder decir, ¿qué te puedo decir? Hagan esto, no, aquello, no lo sé, pero creo que ante este mundo en el que de alguna u otra manera impera la técnica, o sea, el tecnicismo, hay como una especie de idolatría hacia la tecnología incluso. Ante estas cosas que vemos, pues creo que el arte es el que nos lleva, digamos, a pensar como más como seres humanos, las cosas pequeñas que son justamente estas cosas de compartir lo que amas, lo que sientes, las emociones. Y creo que si los jóvenes piensan que el arte es un camino que te puede llevar a mejorar como ser humano y como sociedad, pues creo que es algo más que importante, pues, y llevarlo a cabo adelante. Si realmente quieres seguir en el arte, que no es sencillo, digamos, que no es fácil también, porque nada es fácil en esta vida, pero si tienes la pasión y sabes qué es lo que te gusta y quieres hacer, pues dale. No creo que no hay nada más bonito que hacer lo que amas, porque no te traicionas a ti mismo. Creo que sería lo que diría, ¿no? Y bueno, y agradecer de todas maneras, pues, a esta entrevista, querido amigo Gonzalo Vargas Garrido. Agradecerte mucho. Sabes que siempre es muy agradable para mí conversar contigo. Te aprecio y te admiro. Igualmente a Terry Rojero, a quien aprecio y admiro mucho también, y a IBS Iberoamérica por permitir estos espacios de hacer que busquemos ser humanos y hagamos lo que nos gusta hacer. Ojalá que todo esto nos permita crecer cada vez más. Bueno, a todos un grande abrazo y un saludo desde aquí fraterno, desde Arequipa, Perú. Gracias. Muchas gracias Darío. Reitero el agrado de haber podido estar contigo ahora y contemplar tu visión, tus obras. Realmente creo que nos deja a todos irradiados, motivados, más motivados con esta técnica del agua y del color. Así que muy contento y te agradezco. Y bueno, y reiterar que a continuación a las 11:10 de México, hora de México, viene la acuarela en el mercado del arte. Así que muchas gracias, amigos. Y gracias, Darío, y Terelojero también por todo lo que ha logrado construir en este hermoso festival. Gracias, amigo. Gracias.